Hola a todos, bienvenidos. Seguiremos con la serie Yen, enemigas con beneficio. Empezando por la madre de Lar, que cometió un error al elegir a la persona equivocada. Se mantuvo fuerte como madre soltera, hasta que encontró a alguien a quien amar y construyeron juntos una familia feliz y tuvieron otro paquete de alegría en la familia. Una familia feliz, ¿verdad? Padre, madre, hija y yo. Lar miró al techo y siguió hablando. No supe cuándo comencé a sentirme fuera de lugar en la familia. Yo ya tenía 20 años cuando nació mi hermana menor. El tío y mi mamá ya tenían mucho que hacer criando a mi hermana menor, y no querían ponerles nada y causarles dolores de cabeza innecesarios a menos que sea muy grave. No quiero causar problemas, solo quiero que todos vean que estoy bien, que estoy feliz todo el tiempo. No quería molestarlos con mi trabajo, ni siquiera con mi bienestar. No hay necesidad de decirles nada menos que sea muy serio. A veces tengo a mi mejor amigo Pong, con quien puedo quejarme y hablar de cosas, pero sinceramente, después de una buena noche de sueño me olvido por completo de todo. La río, pero no vi lo divertida que era su historia. Había tanto dolor que tuvo que soportarlo sola debajo de esa máscara sonriente que llevaba. Quiero calmarla, quiero estar ahí para ella a su lado. ¿Puedo abrazarte? Guay, porque de repente, simplemente quiero hacerlo. Me acerqué y tomé a la mujer más alta de mis brazos mientras ella todavía murmuraba algo por sorpresa. Así que le abracé con más fuerza y le hablé. Lo que me dijiste no es nada tonto, hiciste un gran trabajo siendo tan fuerte. Después de todos esos momentos a solas, quiero que sepas que no necesito ser fuerte ni forzar una sonrisa cuando estás conmigo. Si tienes algo que quieras decir o dejar salir, hazlo. Yo quiero saber sobre tu día de trabajo, quiero saber qué encontraste, quiero saber cómo te trata tu cliente. Y también te contaré mi día. Entonces déjame preguntarte de nuevo, Lal, ¿quieres contarme todo sobre eso? Estoy cansada. Lal guardó silencio por un momento antes de decir las palabras. Estoy muy cansada. Sabía que aunque le dije que estaba enferma, Jun todavía dijo que incluso si me hospitalizara, tendría que arrastrar el tubo de extensión conmigo para asegurarme de que ella recibiera los productos. Ella es tan mala. Esa joven molesta a Jun. Puede estar segura de que voy a revisar cada detalle sobre el presupuesto y los pagos de la empresa. Me voy a asegurar de eso. Aunque hice lo que pude, la voz de Lar comenzó a quebrarse. Intenté arreglar todo, pero es como si lo hicieran a propósito. Siempre hay nuevos problemas. Esto nunca termina. En cuanto a New, voy a decirle a Hunter que usé el poder de la luna para castigarlo, haciéndole pagar bien por lo que hizo. Nunca subestimes el poder de las conexiones de los recursos humanos. Su nueva empresa descubrirá los problemas que ha causado. Ni siquiera sabía lo que estaba pasando. Ella me trató como si fuera su saco de boxeo personal. Ella es nuestra cliente, ¿y qué? Entonces, ¿ella es Dios? Hiciste lo mejor que pudiste, Lal. Finalmente lograste solucionar el problema. Lo hiciste muy bien. Solo pude consolarla mientras ella lloraba. Dijo que si no podía arreglar un problema menor como ese, entonces no merezco estar en esa posición. Duele mucho. Ella no sabe lo mejor que hago. Lala, escúchame, es increíble, lo sabes. Tu desempeño en ventas es muy bueno y los subordinados se quieren. No te tomes personalmente todo lo que dijo ese tipo de personas. Abracé a Lala mientras ella lloraba por el dolor, por lo cual que había sido el trabajo para ella. Estaba tan enojada, pero no puedo hacer nada al respecto. Lala, hiciste lo mejor que pudiste. Puedes hablar conmigo de cualquier cosa, yo estaré a tu lado. Eres muy amable, Guay. No me digas cosas así, me lastimaré. Me acostumbraré y sollozaré. Lal murmuró incoherentemente. Podía sentir cómo la otra persona temblaba y sus brazos me abrazaban con fuerza. No mires. Probablemente no luzco bonita cuando lloro. No miraré, lo prometo. Déjalo salir. Y mañana empezaremos de nuevo. Solo podía sostener a Lal en mis brazos y dejarla desahogar todos los sentimientos que había guardado. Finalmente Lal se quedó dormida por el agotamiento. Después de dejar salir todo debido a la fatiga posterior a la enfermedad y el agotamiento por llorar. Miré y tuve que limpiarle el rostro manchado de lágrimas. La siempre bella y segura tuvo sus problemas y el ambiente laboral la mordió en alguien que debía mantener sus sentimientos escondidos bajo su sonrisa. Quiero quedarme a su lado para sanarla y evitar que esa hermosa sonrisa desaparezca. Me he estado diciendo durante tanto tiempo que no hay manera de enamorarme de ella, pero realmente tengo que admitir la verdad, solo porque no soporto su rostro manchado de lágrimas. El amor era lo más difícil de explicar en teoría. Si estudiáramos mucho, como resultado recibiríamos buenas calificaciones o buenos puntajes en los exámenes. Pero cuando se trata de amor, no importa cuánto lo intentáramos, si la otra persona no nos quiere, aún así, eso terminaría. ¿Qué tengo que hacer? Hace 2 semanas todavía lo negabas. Pung estaba bebiendo su bebida deportiva a mi lado y preguntó por curiosidad, mientras yo andaba en bicicleta. Entonces, ¿qué te hace darte cuenta de eso? No te lo diré. Te vas a burlar de mí si hago eso, entonces no te lo voy a decir. Todo lo que necesitas saber es que tengo sentimientos por Wai. Entonces, ¿qué debo hacer? Ella es muy linda y yo eres 100 veces más linda. Wai es la mejor, ella es la indicada para mí.
No puedo dejar de pensar en ella. Ella es muy cálida, huele muy bien, sus mejillas son tan suaves, sus ojos son grandes y feroces como las de un gato. Quiero besarla de nuevo ahora que lo pienso. Cuando pensaba en Betaka, mi interior se sentía suave y esponjoso. Era extraño. Lo dejé salir haciendo ejercicio en la bicicleta. Cálmate, ¿puedes siquiera caminar? Pooh se acercó a mí y suspiró. Entonces, este es el poder del amor. Pooh y yo fuimos juntos al gimnasio para fortalecer nuestra salud. Tenía tanta energía hoy para eso. Después de quedar exhausta por el entrenamiento, me senté con Pooh en un rincón de descanso para recuperar el aliento. En serio, eres muy obvia. ¿Cómo ella no sabe lo que sientes? No lo sé, pero soy buena ocultando mis sentimientos. Solo estaba siendo presuntuosa delante de Pooh. En edad, sin embargo, me sentí mal. Lloré frente a Betaka y le conté todo lo que había estado guardando en secreto durante mucho tiempo. Estaba tan avergonzada que no pude mirar a los ojos en la mañana, aunque tuve que admitirlo, me hizo sentir mucho mejor. Gracias por decirme algo tan personal para ti, dijo Betaka mientras desayunábamos. Yo tal vez no pueda ayudarte mucho en tus asuntos familiares, pero puedo darte algunos buenos consejos en los que respecta al trabajo. Muchas gracias, ahora te sientes mejor. Me gusta más cuando estás así. Gracias, Wayne. No olvides contarme también sobre tu trabajo. Solo pude tartamudear. ¿Qué quiso decir Betaka con la palabra? ¿Tengo alguna posibilidad? ¿Podría Wayne también sentir algo por mí? Tomemos esto en serio. Si esto continúa, tú serás la que será rechazada. Las palabras de Pooh hicieron desaparecer todos los buenos recuerdos en mi cabeza. ¿Qué quiere decir con ser rechazada? Sin embargo, Wai parece preocuparse mucho por mí. ¿Crees que ella podría sentir algo? Es difícil decirlo. He visto a algunos amigos con beneficios coquetear 1 millón de veces, pero al final solo son parejas con una conexión más física y toman caminos separados. Eso realmente no me anima. Escondí mis manos mientras apretaba los puños ante las palabras de mi amigo. ¿Tienes ganas de seguir adelante? Solo digo la verdad. Pum bebió su refresco de un trago para calmar su sed y sugirió. Si estás tan seguro de tus sentimientos, ¿por qué no le dices cómo te sientes? De ninguna manera. ¿Y si me rechaza? Rápidamente rechacé lo que dijo. Es muy arriesgado. Intenta coquetear con ella entonces, hasta que estés segura de que realmente le gustas. ¿Qué quieres decir? Amiga, no hay necesidad de quejarse. Creo que tengo un plan. Honestamente, desde que me enteré que ti y DY, no creo que tus planes estén funcionando. Es difícil de creerla. Solo espera y verás cómo sucede. No había investigado lo suficiente bien el objetivo la última vez, pero ahora incluso sabía qué marca de pasta de dientes refería a esa mujer. Es hora de que Wai sepa ahora que no llegué a ser una supervisora de ventas en vano. Haré todo lo que esté a mi alcance para que te enamores de mí. Me voy a asegurar de que seas fiel a mi marca, a mí y solo a mí, para que no tengas espacio para nadie más en tu corazón. Pum, oremos a la deidad por una bendición del amor. Ahora tenía que hacer que ella se quedara primero, antes de poder hacer que se enamorara de mí. Guay, ¿regresas a casa? Sintiéndome ansiosa le pregunté a Betaka, quien estaba doblando su ropa en su maleta. Entonces terminado de reparar la pared de mi dormitorio. Betaka se ocupó doblando la ropa con cuidado. Estaba tan ansiosa que apenas podía quedarme quieta. Y necesitaba hacer algo para detener eso. Betaka levantó la vista confundida cuando me acerqué y tomé la bolsa de ropa que estaba empacando. Es posible que tu casa todavía huela a pintura, le dije en un tono serio. Y nadie se quedó allí durante un mes, probablemente ahora esté lleno de polvo. Quizás deberías contratar a una empleada para que limpie antes de que te regreses. Me preocupó tu salud, Wayne. No fue difícil convencer a la mujer con mis habilidades de persuasión. Creo que puedo programar un servicio de limpieza en la aplicación para hacerlo de inmediato. Wayne, estás actuando como si quisieras volver a tu casa lo más rápido posible. ¿No quieres quedarte más tiempo aquí conmigo? No es así, me siento mal quedándome en tu casa. No me importa en absoluto, eso no me molesta.
Honestamente quería que ella se quedara aquí para siempre y nunca regresara, pero no quería asustar a este tigre. Así que tragué las palabras y cambié de tema. Estoy hambrienta. ¿Quieres salir a comer? Podemos intentar encontrar un servicio de limpieza cuando regresemos, por supuesto. Betaka quedó atónito por mis palabras. Decidió dejar su teléfono sobre la cama y fue allí para intercambiar, sin decir una palabra. Cuando Betaka entró al baño, tomó su maleta y guardó su ropa y pertenencias. Mi misión ahora era mantener atada a esa joven para evitar que volviera a su lugar. ¿Puedes venir aquí un momento, Guay? Le llamé para que se girara hacia mí antes de irnos. La mujer estaba revisando sus pertenencias y parecía confundida por mi pedido, pero la mujer todavía se acercó y la abracé. ¿Qué sucede? Betaka gritó sorprendida, pero aún así permaneció en mis brazos de buena gana. Me puse demasiado perfume, aunque podría compartirlo contigo, Guay. Le respondí sonriendo. Eres tan rara. Su oreja sonrojada era visible en su cabello. Puse una suave sonrisa en mi rostro. Betaka estaba perturbada por mis acciones. Mi plan era muy simple. Solo tenía que hacer que se enamorara de mí, para que cuando le confesara mis sentimientos, ya no quiera ser solo una amiga con beneficios. Guay estaría de acuerdo y estaríamos saliendo exclusivamente. Por ahora esperaba que mi perfume permaneciera en su ropa. Esa mujer aquí es Lal. Por ahora esperaba que mi perfume permaneciera en su ropa. Hasta el final. Y estaba decidida a conquistar a esa mujer, sea lo que sea. En los próximos videos seguiremos con más spoiler, cuídense muchísimo. Y no olvides suscribirse al canal. Bye bye.